Cuenta el Midrash que una vez, un 25 de diciembre, en Babilonia se creía esta ideología que nos ha seguido por años. En ese momento era rey Nimrod. Nimrod viene de los hijos de Ham. Entonces, Nimrod, según la creencia babilónica, Nimrod se hizo pasar, porque no era Dios, se hizo pasar por Dios. Y él tomó por esposa a una virgen llamada Semiramis. Producto de esta relación no carnal, porque Nimrod nunca tapó a Semiramis, sino que siguió siendo virgen, ¿okay? Nació su hijo Tamuz. Y Tamuz hizo milagros y Nimrod le ordenó que se sacrifique por limpiar los pecados de los babilonios. Muere crucificado en una cruz, es la cruz Tau, ¿okay? Resucitó al tercer día y después se elevó a los cielos para sentarse a la diestra de Dios. Cualquier parecido con una religión actual es pura coincidencia. Estamos listos y dispuestos. Vamos a ir ingresando a las personas a medida que vaya transcurriendo la clase ya está siendo grabada, así que cuando guste puede iniciar. Muchas gracias. Bien, shalom a todos. Antes que nada agradezco a Noajidas TV, a vos Shimon Sepúlveda, también al grupo de estudios Retorna, por la invitación para tocar este tema. Creo que nos incluye a todos, ¿ok? Judíos, noágidas, cristianos, musulmanes, ¿ok? A nuestro pesar, bueno, igual son descendientes de Abraham. Ellos lo llaman Ibrahim. Es un personaje, creo que es uno de los personajes más influyentes de toda la historia de la humanidad. O sea, nos dio, digamos, a las tres cuartas partes del globo la creencia en un solo Dios. Sin usar TikTok, sin usar Facebook o Instagram, pudo influir hasta nuestros días. Hablar de Abraham Avinu y digamos, su creencia monoteísta, porque a veces muchos pensamos que Abraham trajo al mundo el monoteísmo. No, ya habían monoteístas, ¿ok? Había 20 generaciones antes que él, ya habían personas monoteístas, desde Adán, pasando por Noah, por Metushelach, ¿ok? Ya habían monoteístas. Lo que trajo a Juan, y está escrito en su nombre, fue el cambio de lo que es el ego, ¿okay? El orgullo, someterlo justamente al servicio del Eterno. Pero si nos damos cuenta, Abraham tuvo dos nombres. Primero fue Abram, así a secas, Abram. Abram, ¿qué significa? Abram en hebreo significa padre exaltado, padre engrandecido. O sea, suena muy, muy arrogante el nombre que le puso Terach, padre de Abraham. No, el padre exaltado. Si ese era el problema en aquel entonces que se vivía, recordemos que Abraham vivió en la época de Nimrod. Nimrod era rey de Babilonia. Pero luego Hashem, cuando ya conoce a Abraham y hace el pacto con Hashem, va a tener dos pactos, Hashem le agrega una letra Hei, que viene a ser como la letra H, y es Abraham, padre de multitudes. Y no significa que sea el padre de multitudes, sino que va a estar al servicio de esas multitudes. Vemos cómo ese cambio, ¿no?, de 180 grados, del ego en su máxima expresión, un padre que debe ser exaltado, a estar al servicio de la multitud. Ese es nuestro padre Abraham. Para entender a Abraham, quiero contarles tres midrashim. Vamos a atender la figura de Abraham en esa lucha de dar a conocer, de servir a la humanidad, ¿no?, de conocer el monoteísmo Hugo. Que ojo, Abraham, como les dije al inicio, ¿no?, representa el que nos dio las tres partes del mundo, la creencia, la religión. Me refiero al judaísmo, me refiero al cristianismo y me refiero al islam. Pero ojo, Abraham no fue judío, en un momento no lo fue, digamos a explicarlo por qué. Abraham no fue cristiano y Abraham no fue musulmán. Abraham fue noágida. Cuando Dios hace el pacto con Abraham
a través del Brit Milá, la circuncisión, a los 99 años, es allí donde Abraham ya deja de ser noágida y se convierte en judío. Pero Abraham, ¿cuántos años vivió Abraham? Abraham Avinu vivió 175. Es decir, más de la mitad de su vida, Abraham fue noágida, 99 años, versus 85 años, que fue judío, y fue el padre de la nación judía. También padre del Islam y padre de los árabes. Eso no lo podemos negar ni está en cuestión. Aparte que tuvo otros 6 hijos más, Medán, Midian, Hebrón, etc. Pero ese es Abraham Avinu. Entonces, el primer Midrash cuenta lo siguiente. ¿Cómo es que Abraham Avinu descubre a Hashem? ¿Cómo Abraham Avinu descubre? Porque si miras a mi alrededor, y ahí podemos ver la grandeza de Abraham, yo tengo libros. Yo puedo coger cualquiera de la halajá y puedo comprender más a Hashem, puedo aprender de Hashem lo que Hashem quiere en mi vida. Si yo saliera en estos momentos fuera de casa, solo alrededor de mi casa, en el barrio que yo vivo en el barrio Shkunabab, barrio 6 antiguo, hay 8 sinagogas. 8, te imaginas, 8, sin contar otros barrios en Berseba. Solo en Berseba, sin contar otras ciudades del país, de Israel. Pero yo tengo la ventaja de coger un libro, si encontrarme con Dios, conocer a Dios, al Eterno. Yo puedo ir a las sinagogas, conversar con Dios, y aprender ahí también en el estudio, con los rabinos, con nuestros maestros, o compañeros de estudio en el colel o en el yeshiva. Puedo aprender de Dios. Vengo de una familia, tanto la familia de mi padre y la familia de de mi madre, hablábamos de Dios en la mesa. En las sinagogas, en los diferentes países que he estado, en Lima, en Chile, en Santiago, o en Argentina, en Buenos Aires, tenían amigos, amistades, iba a las sinagogas y aprendía de Dios. Abraham no tenía esto. Abraham no tenía nada de esto. Abraham no tenía un libro que leer y aprender de ese. Abraham no podía asistir a un templo. En ese tiempo no habían sinagogas. Habían templos paganos, sí. Abraham no podía ir a una sinagoga para aprender de Hashem. No podía ir a una iglesia para aprender de Dios. O a un misgat, a una mezquita para aprender de Dios. Pero aún así, él descubrió a Hashem a la edad de 75 años. Esos 75 años primeros estuvo en esa búsqueda. Porque Abraham viene de de la familia de Terach. Su padre era uno que era sacerdote, era Cohen, y no me refiero a los Coanim descendientes de Aarón, no, era un sacerdote pagano. Y es más, se dedicaban a la fabricación, no sé cómo decir, la fabricación, elaboración, manufacturación, no sé, de ídolos. Ellos hacían ídolos, muñequitos, que la gente adoraba, ¿no? De yeso, de piedra, de oro, de plata, de madera, un artista. Y eso se dedicaba a la familia a vender. Abraham, él comenzó a cuestionar todo eso en su búsqueda en la naturaleza, y después vamos a ver el porqué, cuando toquemos el tema de Muná y también de Bitajón. Pero él comienza a ver la naturaleza, o sea, adorar a un árbol, pero si el árbol se riega con las aguas, recibe la luz del sol, voy a adorar también a las aguas. Pero las aguas se mueven conforme también a la posición de la luna. Entonces voy a adorar a la luna. Y cuando adoraba a la luna, después veía que dejaba la noche y salía el sol. Entonces voy a adorar al sol porque el sol es más grande que la luna. Adoraba el sol, pero después veía que se veía de noche hasta que descubrió en la naturaleza, sin ningún libro, o sea, en su experiencia personal, comenzó a meditar que este mundo, hay alguien que está detrás, hay un arquitecto, hay un gran arquitecto que hizo, que es el creador. Y es por eso que incluso Abraham es el que le da el nombre, uno de los tantos nombres que tiene el Eterno. Hasta ese momento se le conocía como el Elohim, como Hashem, okay, pero ya comienza con Ribono Shel Olam. Ribono Shel Olam significa el que maneja el mundo. O sea, hay alguien detrás que maneja todo, que es más grande que el sol, es más grande que las montañas, es más grande que los ríos, que los mares, que los truenos, que los rayos, que todos los fenómenos naturales. Y no solo eso, que comprendió que había un creador, sino que también comprendió, y este es el secreto de Abraham, que había un propósito de estar en este mundo. No es
una simple casualidad que Hashem nos haya puesto en este mundo, sino que él descubrió que el mundo va hacia a una dirección. Y uno, para estar en línea con ese creador, y en línea con la creación, y en línea con el prójimo, uno tiene que saber cuál es su función en este mundo, cuál es su propósito fundamental, existencial en este mundo. Y eso lo llegó a comprender ¿a qué edad? A la edad de los 3 años. Cuenta el Midrash que una vez, un 25 de diciembre, en Babilonia se creía esta ideología que nos ha seguido por años. ¿Okay? En ese momento era rey Nimrod. Nimrod viene de los hijos de Ham. Ham es hijo de Noah. A los que están siguiendo el curso de Bereshit los días jueves, ya pueden tener una idea de lo que estamos hablando. Y a los que no, les invito también los días jueves, hora de Chile, 9 de la noche, estamos llevando un curso. Volviendo al tema, entonces, Nimrod, según la creencia babilónica, Nimrod se hizo pasar, porque no era Dios, se hizo pasar por Dios. Y él tomó como esposa a una virgen llamada Semiramis. Producto de esta relación no carnal, porque Nimrod nunca tocó a Semiramis, sino que siguió siendo virgen, ¿ok? Entre comillas, nació su hijo Tamuz. Y Tamuz hizo milagros, y Nimrod le ordenó que se sacrifique por limpiar los pecados de los babilonios. Muere crucificado en una cruz, es la cruz Tau, ¿okay? Resucitó al tercer día, y después se elevó a los cielos para sentarse a la diestra del Dios. Cualquier parecido con una religión actual es pura coincidencia. Ese era Abraham. Abraham luchaba contra esa creencia. Y hoy en día, judíos y no ágidas, y musulmanes también estamos contra esa ideología. Un Dios que embaraza a una virgen y nace un hijo y es el salvador del mundo, el redentor del mundo. Un día, y ese Dios nació el 25 de diciembre, era 25 de diciembre de ese año, y tenían todas las costumbres de ir al templo. Entre ellos estaba Terach, el padre de Abraham. Terach tenía su puesto, no sé cómo se dirá en otros lugares, su tienda, ¿okay? su mini market, no kasher, pero su mini market de idolatría, de audacia, de ídolos de todo tipo, de oro, de plata, de cobre, de todo tipo, habían ídolos, eso se dedicaba. Y le dijo, Juan, vos te quedás a cargo de la tienda. ¿Okay? Si viene una persona, quiera llevar un ídolo, vos se lo vendes, ¿no? Cobras el dinero, aquí está la caja, ¿okay? Si va a pagar con tarjeta de crédito, este es el código, etc. Se fue Terach con la familia, se fueron al templo, y en una de esas llegó una mujer anciana y le dijo, pequeño, vendeme un ídolo, ¿okay? Hoy día es un día especial, justamente ayer entraron algunos ladrones a mi casa y se llevaron mis ídolos. Me he quedado sin ídolos, por favor vendeme uno, ¿cuál me recomendás? Entonces Abraham comenzó a conversar con la señora y le dijo, señora, usted quiere comprar un ídolo, ¿cierto? Porque los anteriores les fueron robados. Y usted va a poner confianza en un ídolo, cuando estos ídolos ni siquiera se protegieron a sí mismos de los ladrones, y vos vas a poner tu confianza en un ídolo. La mujer recapacitó y dijo, tenés razón. Si fueron incapaces de protegerse de ladrones, ¿cómo me van a proteger a mí? Se despidió la señora, no compró nada. ¿Okay? Siguió corriendo el día, ¿okay? Y llegó una persona anciana, otro anciano, varón, de unos 80, 90 años aproximadamente. Y nuevamente la misma historia, ¿no? Por favor, véndeme un ídolo, ¿ok? Hoy día es un día especial, quiero llevar mi ídolo al templo, para que sea bendecido, después llevármelo a mi casa. Y quiero que me des ese. Y le señaló un ídolo hecho de madera, de corteza de árbol. Entonces Rabán nuevamente conversó con el anciano y le dijo, discúlpeme la pregunta, ¿vos qué edad tenés? El anciano le dijo, yo tengo 90 años. Okay. Mi padre Terach, el día de ayer hizo este ídolo. Recién ayer lo terminó. Recién ayer lo pulió todo, lo dejó bonito, lo pintó, puso ojitos, boquita. El día de ayer. En otras palabras, te estoy diciendo que este ídolo tiene un día de nacido. Vos tenés 99. Vos vas a poner tu confianza en un ídolo que vos sos mayor que él en edad de años. El anciano del capacitó dice, sí, tenés
razón, yo tengo más de edad. Y se fue. Y así vinieron las personas, una tras otra, de todas las edades, y Abraham iba desanimando a estas personas que compraron los ídolos. En una de esas, ya Abraham cansado, cogió un martillo, ¿okay? Y con el martillo comenzó a romper todos los ídolos que había en la tienda. Destrozó el lugar. Los hilos de oro, de plata, los rompió, los de yeso, los de piedra, los de adobe, de madera, todos los rompió, excepto uno. Dejó un ídolo que era el más grande de todos, que su padre se había esforzado en hacerlo por varios días, y puso ese martillo, lo puso en su mano. Tomó una vasija con una ofrenda de minjá, que es ofrenda de harina, y lo puso delante de él. Terminó la festividad, volvieron todos a casa, y ya se imaginan la cara de Terah, el padre de Juan, cuando vio todo el lugar destrozado. Inmediatamente le dijo, Abraham, ¿qué has hecho? Masita, ¿qué has hecho? Todo está destrozado. Ah, Abraham dijo, bueno, padre, lo que pasó fue lo siguiente. Vino una mujer y trajo esa ofrenda de minjar que ves allí en el suelo. Y ella me lo dijo, dáselo al Dios más importante, el Dios más importante de la tienda. Yo cogí la vasija y miraba a un lado y a otro lado y no sabía quién dárselo. Todos son casi importantes. Entonces lo puse en el suelo y le dijo, el que sea más poderoso, el más grande, el más importante, se lo lleva. Y todos comenzaron a pelear. Y este que tiene el martillo, el grande, le pegó a todos y los rompió a todos. Y la minja se quedó con él. Se entera, le dijo, ¿vos crees que yo soy bobo? ¿Soy tonto? Estas estatuas, estos ídolos, tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen orejas. Y es un pasaje que está en el Sefer Teilim, en el capítulo 115, ¿no? Los versos del 4 al 8. Son que recogen las palabras de Teba, ¿no? Tienen boca y no hablan. Tienen oídos y no oyen. Tienen pies y no andan. Tienen manos y no toman, no cogen. Dice el capítulo, ¿no? Así son todos ellos que ponen su confianza en mí. Okay. Entonces, Abraham le dijo, padre, ¿vos te has escuchado vos mismo? Me acabas de decir que estos ojos, no, estos ídolos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Entonces, si sabes todo eso, ¿por qué pones tu confianza en estos ídolos? ¿Y por qué te aprovechas de la fe, de las creencias de otros, sabiendo que estos son inservibles? Y si ellos ponen su confianza, también son tan inservibles como estos ídolos. Esas palabras hicieron recapacitar mucho a Teba. ¿Para qué? Pero aún así no dejó porque era el negocio de la familia, que iban a vivir. De castigo, Tegach tomó a Abraham y lo llevó a una cueva para que recapacitara, pensara y cambiara su forma de pensar y pueda tomar la religión de Babilonia, esa religión de Nimrod. Volvió unos años después, ya que entra otro Midrash, y Abraham seguía confiando, seguía creyendo que había un Ribono Shel Olam, un creador que maneja todo el mundo. Este no tiene solución. Lo llevó delante de Nimrod, en el palacio de Babilonia, en Babel. Y le explicó el tema. Mire, señor Dios, como lo habrán llamado a Nimrod, era el Dios, el Dios hecho hombre. Mi hijo cree en esto, no cree que hay un Dios, es el Dios que también creía en Noah, que tenían nuestros ancestros, ¿no? Adán, y él sigue con esas ideas que hay un solo Dios. Entonces, ponen a Pan delante del trono de Nimrod, con todos sus escalones y toda la, digamos, la comitiva, el séquito que tenía, que estaban todos alrededor, viendo como un rey ponían aprietos a un pequeño niño, adolescente ya, tendría sus 12, 13 años, de dar bar mitzvah. Entonces Nimrod le dice, así que vos no crees que yo soy Dios, vos crees que hay un Dios que maneja todo este mundo y bla, 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 bla. Y Abraham dijo, sí, efectivamente. A no ser que vos me confirmes que sos un Dios. Te reto, estamos de noche, no, perdón, estamos de día, era de día. Estamos de día, haz que sea noche. Inmediatamente, en este momento. Si vos haces que se oculte el sol y salga la luna y sea de noche, yo voy a creer que sos un Dios. Pero la gente murmurando, ¿lo va a hacer?
Obviamente Nimrod no podía hacerlo, no tenía el poder de hacerlo, era un simple mortal como todos nosotros. Por más que supiera hechicería, brujería, ¿okay? No podía cambiar que del día pasemos a la noche. Puso sus excusas, ¿no? Que me has creído, me vas a probar a mí, yo soy el Dios, y yo no voy a hacer tu voluntad, se hace la voluntad cuando yo quiera. ¿Okay? Entonces Abraham se dirigió al secreto de Yahvé, no puede hacerlo, y ustedes creen que él es Dios. Te reto otro segundo reto te doy. Todos sabemos que el sol sale, ¿no? Del oriente y se oculta en el poniente, en el occidente. Haz lo siguiente, Eric. Haz que el sol salga del occidente y se esconda en el oriente. Nuevamente la gente murmurando, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Nimrod no pudo hacerlo, no tenía el poder de hacerlo. Y nuevamente puso sus excusas. No seas insolente, te voy a mandar al horno de fuego y seguís así de insolente. Ok, te voy a hacer un tercer reto. Ya Nimrod estaba sudando frío, no en estos aprietos que le había puesto un mocoso, un niño de 13 años. Vos descendés de Ham, ¿ok? Ham ben Noach, hijo de Noé. Haz que resucite, es tu ancestro. Vos sos el Redentor, según vos resucitaste a Tamuz al tercer día. Haz que resucite Ham. ¿Por qué solo tu hijo? ¿Por qué solo tu hijo Tamuz? Resucita también a tu ancestro. Obviamente Nimrod no pudo hacerlo. De castigo, Nimrod tomó a Juan y lo puso en un horno de fuego. Y es por eso que en el capítulo 11 y antes también, cuando se habla de la Torre de Babel, donde Nimrod era el dios y fue el de la idea de construir todo esto, se habla de hornos, ¿no? De ladrillos cocidos en un horno, dice, en un horno. ¿Por qué en un horno? Que, o sea, un horno, solo se necesitaba un horno para hacer todos los ladrillos, para toda la construcción. No, obviamente habrían otros hornos. Pero se especifica en ese horno donde Abraham vino, fue puesto allí. Pero Abraham no sufrió ninguna quemadura. ¿Okay? Y ojo que esta historia se vuelve a repetir en el mismo lugar, en el mismo palacio, quizás ya más remodelado, en el mismo lugar de Babel, muchos siglos después, cuando Nabucodonosor o Nabucodonosor, descendiente de Nimrod, babilonio también, ¿no? Puso en el fuego a 3 judíos. ¿Recuerdan sus nombres? Misael, Azariah y Hanania. Sus nombres babilonios eran Sadrach, Mesach y Abednego. Que ellos Nabucodonosor había hecho una estatua, una efigie, y ordenó que todo el mundo, al sonar de la trompeta, se arrodille. Estos 3 varones judíos no lo hicieron. Nosotros no vamos a arrodillar, nosotros simplemente nos arrodillamos ante Hashem. De tanta insistencia, también fueron puestos en el fuego. Hashem mandó un ángel, ¿no? Y todos asombrados porque cuando sacaron a los 3 hombres, a Azariah, a Misael y a Hananía, ni siquiera sus ropas, ni siquiera su cabello olía a fuego. Porque ellos creyeron, si nuestro padre Abraham, siglos antes, en este mismo lugar, en lugar de aceptar la idolatría, la boda zará, fue puesto en el horno y Dios lo salvó, a nosotros también nos va a salvar. Esa era su confianza. Tercer Midrash. El tercer Midrash, el pueblo, como les decía, Nimrod había ordenado al pueblo hacer una torre, la torre de Babel, y toda la gente se había puesto de acuerdo en no seguir avanzando hacia el oriente, que no vamos a quedar aquí, vamos a levantar un nombre y vamos a hacer ladrillos cosidos y vamos a poner nuestro nombre en cada uno de los ladrillos, ¿no? Y el que no lo haga se ha echado al fuego. Y toda la gente comenzó a participar, excepto 12 personas. Entre ellos estaban Abraham, Nahor y su hijo de Nahor, el hijo que se llamaba Lot. Y otros personajes más, ¿no? En el Midrash se nombra, otros 9. Eran 12 en total. Y ellos dijeron, no vamos a hacer eso. Y la gente y los oficiales de la construcción le dijeron, ¿pero qué no quieren ustedes tomar su ladrillo? Todos estamos poniendo nuestro ladrillo. No lo haremos. Nosotros adoramos a un solo Dios y lo que ustedes están haciendo está mal. El líder de todos ellos era Abraham, porque Abraham se dedicaba a hablar del monoteísmo, que había un creador, a las demás personas. Y a muchos había ya hecho entrar en razón, no convencer, porque nosotros no convencemos, simplemente hacemos que la gente piense, medite y entre en razón de que hay un Dios verdaderamente que maneja este mundo. Entonces la gente enojada
llevaron a estos hombres a Yochtán. Yochtán era el líder de, digamos, de las cárceles, ¿okay? Y el pueblo estaba imperioso de que sean llevados también al horno, que sean metidos al horno porque no quieren hacer lo que nos, construir esta torre, no quieren participar en la construcción. Entonces Yochtán, que era también seguidor de Abraham, para salvarlo les dijo, bueno, esperemos 7 días, los vamos a meter en la cárcel, que puedan recapacitar de sus acciones, de sus creencias, 7 días, y si en 7 días ellos no recapacitan, los echamos al fuego. Eso calmó la multitud, se fueron, y Yochtán mandó a traer 50 personas, 50 de sus siervos, le dijeron, junten alimentos y 50 burros y lleven a estas personas a las altas de las montañas y puedan vivir en los valles. Van a ser alimentados por mí. No digan nada de esto, sino a ustedes más bien también los echo al fuego. Y fueron. De ellos, de los 12, fueron 11. Los 11 le agradecieron y dijeron, no, Lot, Nahor y el resto, no, gracias porque nos han salvado la vida, excepto uno. Y Jochtán le dijo a Abraham, Abraham, siervo de Dios, ¿por qué te quedas callado? Y Abraham dijo, yo no voy a ir. A lo mejor se nos acaban las provisiones, vamos a morir de hambre, van a salir bestias de los bosques y nos van a devorar. Además, yo no he hecho nada malo, yo soy inocente. Y si, más bien, si yo huyo, voy a demostrar que ellos están en lo cierto, y yo estoy equivocado. Hay un Dios que maneja este mundo. Y si tengo mis pecados y por mis pecados seré llevado al fuego, bueno, que se haga la voluntad del Eterno. Entonces Jochtán le dijo, bueno, si morís, ha sido por tu propia boca. Y se lo llevaron a los 11. Y Abraham Avinu permaneció allí en la celda. Al día siguiente, a los 7 días, volvieron la multitud y solo encontraron a Abraham. ¿Y dónde están los 11? Dieron aviso a Nimrod, el rey Nimrod, y vino, ya Abraham era un adulto, y lo reconoció, tú eres el pequeño, ¿no? Que te salvaste del horno, y esta vez no te vas a salvar. ¿Dónde están los demás? Abraham dijo, no sé. Yo me quedé profundamente dormido, y cuando desperté, estaba yo solo en la prisión. No quiso delatar a sus compañeros, obviamente, y decirles dónde estaban. Entonces Jochtán tuvo que tomar, por orden de Nimrod, tuvo que tomar a Abraham y con todo dolor, con todo pesar, fue llevado al horno. Nuevamente hubo un temblor, apenas entró, se murieron 85.000 de gente, la gente que quería que mataran a Abraham. Murieron quemados, y cuando sale del horno, el horno se destruye. Nimrod se queda pasmado de que por segunda vez fue salvado del horno. Y salió libre. Fue donde los 11 y les contó todo lo que Dios había hecho por él. Y los 11 alabaron a Shem y continuaron con su trabajo de ir, digamos, dando a conocer, ¿no?, a aquel Dios que maneja todo el mundo. Ahora bien, todo esto sucede en Ur de Kasdim. Y la palabra Ur significa fuego, el fuego de los caldeos. Entonces allí nos invita el texto bíblico a poder entender estos midrashim. Ahora bien, Abraham Avinu todos sabemos que tuvo 10 pruebas, ¿cierto? 10 pruebas tuvo Abraham Avinu, en donde Dios comenzó a probar su emuná y su bitajón. Y de aquí vamos a aprender toda la clase, en realidad se va a desprender de este nombre, ¿está? En hebreo dice Abraham Avinu, no sé si se puede ver bien. Okay. Mi pizarra grande se echó a perder en la última clase que tuve con los nuages en Chile. Pinté con marcador en lugar de con plumón indeleble. Bien, Abraham Avinu. En el nombre de Abraham Avinu vamos a descubrir justamente estas 10 pruebas. Así que comenzamos. Este nombre Abraham Avinu significa Abraham, nuestro padre. ¿Okay? Tiene una Aleph, tiene una Bet, tiene una Resh, tiene una letra Hei y tiene una letra Mem. Abraham. Avinu se escribe también con Aleph, con la letra Bet, con la letra Yud, con la letra Nun y con la letra Vav. Avinu. Abraham Avinu. Abraham nuestro padre. Primera letra es la letra Aleph. Vamos a indicarla aquí. Entonces escribimos de izquierda a derecha. ¿Okay? Muchas veces ustedes escriben al revés. No, ustedes escriben al revés. Escriben de derecha a izquierda, porque la escritura hebrea fue antes que el español. Pero ustedes son los que escriben al revés, no nosotros. Bien, con Aleph tenemos la primera
justamente es referente, voy a escribir, Ur de Castín. Esa fue la primera prueba. Ya sabemos que Ur de Castín significa el horno de fuego, lo encontramos en el Midrash. Él tuvo, entonces Hashem le dice, tienes que salir de aquí, tienes que salir de este fuego, te voy a salvar de este fuego, para que puedas dejar este país. Y ahí cuando Dios le dice lo siguiente en el capítulo 12, en Parashat Lech del Sefer Bereshit, o libro de Génesis, el Eterno dijo a Abraham, vete por ti tu tierra y del lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y te convertiré en una gran nación y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y te bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y bendeciré a todas las familias de la tierra. Abraham se fue conforme le había hablado el Eterno y Lot con él, y Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su mujer y las almas que habían hecho con él, no todos los conversos que habían creído en el monoteísmo de Abraham, salieron de Harán y se fueron a la tierra de Canaán. Pero es que hay algo muy interesante en el texto. La Torá dice, el Eterno dijo a Abraham, vete por ti, lejaño, vete para ti. ¿Qué significa leja? Vete para ti. Por lo tanto, no es un viaje geográfico, no es que vete a Santiago o vete a Rica o vete a Temuco, no era un lugar geográfico, dice vete por ti, vete para ti. El primer viaje que tenía que hacer Abraham era un viaje interior, y ese es el mensaje que nos da todo a todo. Si queremos descubrir la tierra de Israel, el transformar la tierra de Canaán en la tierra de Israel, que es todo el trabajo espiritual, primero comienza en hacer un viaje interior. Leja, vete para ti, en lo profundo de ti. Ahí tienes que descubrir a Hashem. Luego continúa el texto y dice, vete de tu tierra, ¿okay? Vete de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre. Entonces mencionan tres lugares. Tu tierra, es decir, tu país, tu lugar de nacimiento, si naciste en una provincia, y de la casa de tu padre. Es como si dijeran a ustedes allá en Chile, ¿no? Salí de Chile, ¿okay? Salí de Santiago, es la capital de Chile, y salí de la Dehesa donde vive tu padre, o Providencia donde vive tu padre, o Maipú, Chacabuco, ¿no? O sea, pero hay algo ilógico. O sea, si yo salgo de la tierra, es decir, si yo salgo de Chile, obviamente que ya salí de Santiago, yo obviamente que ya salí de Providencia. El orden debió haber sido, ¿no? Sal de Providencia, ¿okay? De la casa de tu padre, sal de Santiago, ¿okay? Del lugar de tu nacimiento, y sal de Chile, que es el lugar de tu tierra. ¿Por qué? Porque el viaje en nuestro interior que vamos a hacer es primero dejar la tierra, es decir, las costumbres que tiene todo un país. Si uno quiere acercarse a Hashem, tiene primero dejar esas costumbres de ese país. Quizás hay costumbres en Chile que no van con acorde a lo que dicta la Torá, tanto para judíos como también para Novajidad. Luego ahí están las costumbres propias de cada lugar. Yo sé que no es lo mismo las costumbres de la Araucanía que las costumbres, por ejemplo, del norte de Chile, Antofagasta, Iquique, La Serena, Tarapacá, Arica, que las costumbres de Santiago o las costumbres de Valpo o de Viña del Mar. Cada lugar tiene sus propias, a pesar que son Chile, ¿okay? A pesar que son Chile, cada lugar, cada región tiene sus propias costumbres, ¿no? De los lugareños. Y no solo eso, hay que dejar también las costumbres del hogar. Cada familia, ¿eh? Martínez, Yáñez, Pérez, etcétera, también tienen sus propias costumbres. Entonces, el viaje interior, para dejar esta tierra, uno tiene que ir de lo macro a lo micro. Porque cada uno de estas es más pesada de dejar que la anterior. Es más fácil quizás dejar las costumbres de Chile, entonces Dios te pide eso desde poco a poco. Después las costumbres de Santiago y después de tu familia, que son las que más están arraigadas. Y es por eso cuando yo critico mucho, okay, soy sincero, yo critico mucho, por ejemplo, la gente que han hecho alía, Baruch Hashem que hayan hecho alía, okay, Baruch Hashem, aquellos que también han hecho conversión al judaísmo, okay, y están aquí en la tierra de Israel, pero muchas veces traen
sus costumbres propias de su lugar, sobre todo su forma de pensar, esa forma de mediocridad que muchas veces lamentablemente tiene la idiosincrasia de los latinos. Y traen y piensan acá como latinos en la tierra de Israel, traen todo un desorden. Mejor se hubieran quedado en su tierra, mejor se hubieran practicado, porque vienen y son peor, al menos allá, en su país de origen, ¿okay? No quiero mencionar los países, pero al menos en sus países vivían conforme a la Torah, pero llegan acá, se olvidan de la Torah, se olvidan que hay un Dios, se olvidan que están viviendo en el palacio del rey, que es la tierra de Israel, y traen sus costumbres, ¿ok? Este es un mensaje para aquellos que, si van a hacer aliyá, no dejen, si van a venir a la tierra de Israel, tienen que dejar, como dice la Torah, tu tierra, tu lugar de nacimiento y la casa de tu padre.